Bueno, amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video más. Hace poco, muy indignado, viendo videos en YouTube, acabo de ver un video que se llama Colonización en África. Lo pueden ver, y me indignó mucho. Hice un comentario que me dieron asco los europeos, porque ellos fue que con la palabra entre comillas, lo que es colonización, vinieron a hacer mucho daño a lo que es el continente americano, en el cual yo estoy, en el continente africano, cómo hicieron y deshacieron con los pobres nativos, el comercio de esclavos, que ya una vez que hubieron destruido la mano de obra indígena, americana nativa, como ya no tenían mano de obra, ellos obviamente no iban a hacer el trabajo de cultivar la tierra, las minas, las construcciones. Ellos fácilmente se les ocurrió irse a África, y primeramente en la costa de África, y ya como vieron la necesidad de tener mano de obra, se adentraron a lo que es el corazón de África. Tenían que ver los riesgos de las tribus, las bestias, en los desastres naturales que habían en el interior, y aún así se arriesgaron. Solamente que ellos tenían armas, fusiles, todo tipo de armamento, lo que no tenían los nativos africanos. Y ahí fue donde empieza. Cabe recalcar que ya los europeos tenían se habían adentrado desde el siglo XV, pero no fue hasta el siglo XVIII, viéndose obligado a tener mano de obra barata, esclavos, que se adentraron a las costas del continente africano. Los sacaron, los sometieron a los pobres nativos africanos, y los trajeron a América, con el fin de, como ya no estaban los indígenas, se habían muerto por las enfermedades, por el exterminio. Los europeos se repartieron como un pastel África. Cabe recalcar que lo que es España no participó en ese pastel. España ya tenía suficiente con lo que es toda Latinoamérica, que es bastantísimo, que inclusive incluía más arriba de México, que después Estados Unidos, en una guerra y con sabiduría de lo que es la independencia de Texas, que después hicieron voto popular y Texas se anexó a los Estados Unidos. Le arrebató a los Estados Unidos la mitad de lo que hoy es México, antes dominado por los españoles, hasta lo que es el sur de la Patagonia, que cabe recalcar no estuvo totalmente dominado por los españoles. Pero bueno, España tenía suficiente tarea acá como para irse a armar más problemas a África. Bueno, el hecho es de que en África 5 potencias europeas se repartieron el pastel africano en esa barbarie humana. Entre ellos Alemania, Italia, el Reino Unido, Holanda y Portugal. 5 se adentraron, masacraron bajo el sometimiento de armas, que si no se rendían simplemente los mataban a los nativos africanos. Y así fue como los trajeron acá a América. Bueno, eso fue un comercio. Me imagino que los esclavos valían una proporción considerable, porque eran seres vivos, y igualmente eran humanos, valían algo menos que el oro, y eran trabajadores de por vida. Bueno, sí, me indignó mucho eso, cómo han sido los europeos desde que Cristóbal Colón descubrió América en el año de 1492, un 12 de octubre, cómo vinieron a someter al pueblo indígena, cómo fueron las mezclas. A pesar de todo,
Yo pienso que España fue un poco menos agresivo, podría decirlo, en lo que es en lo que es su conquista, que tal vez no la hizo bien, porque no mató a indígenas como los ingleses, no hicieron el sometimiento que hicieron los ingleses en África. Cabe recalcar que los ingleses llegaron y exterminaron a toditos los nativos americanos, por eso que allá no hay mestizaje. Ellos impusieron su raza, sus costumbres, todo, ya que en Europa no lo tenían. Aquí en América había vastas cantidades de tierra para sembrar, cosechar, había oro, había petróleo que en ese tiempo no lo descubrieron. Era Era el sueño americano en el año de 1800, 1900, igual venían, ya cuando ya habían pasado las guerras, los sometimientos, venían acá igual. Eso se puede ver reflejado en la película Titanic, que fue ambientada en el año de 1917, cuando aún venían en masa los europeos, ¿ya? Ya con un poco de orden ya en los Estados Unidos y un poco de orden en lo que es allá Argentina. Cabe recalcar que son los dos únicos países en el norte y en el sur donde más presencia de blancos hay. Es hasta por cuestiones de clima, ellos siempre prefirieron el norte y el sur, ya que la piel de ellos no resiste el trópico y es donde hace bastante calor. Bueno, aquí en el trópico, en lo que es todo el trópico, Sudamérica, la parte trópico, México, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, hace un poco más de calor. Y ellos prefirieron los polos, porque hace menos calor y el clima es un poco más frío, lo que les favorece a su tipo de piel. Bueno, y sí me indignó mucho eso. Y tenía por ver este otro. El video se llamaba colonización en África. Después voy a leer otro que ya no quiero, no me quiero hacer un poquito más de mala sangre con ver fueron cómo fue el proceder de los europeos, de todo el viejo continente, cómo vinieron a someter a América y a África. ¿Para qué? Para sus propios beneficios. ¿Para qué? Para la industrialización, que de ahí vino la industrialización. Estados Unidos ya se puso a la par con las potencias europeas, inclusive hubo una guerra en la cual Estados Unidos eran solamente 13 colonias y punto, 13 colonias con George Washington a la cabeza, primer presidente. Pero desde ahí él ya tenía sus ideologías expansionistas. Quería anexarse Cuba, un hecho probado, quería comprarle Cuba a los españoles. España no se las quiso vender. España ya le había vendido lo que era Miami, el estado de la Florida, pero en vista de que los Estados Unidos no pudieron comprar lo que es la isla a España, les declararon la guerra. Estados Unidos versus España. Y imagínense en quién ganó. Obviamente ganó Estados Unidos. Era la primera vez que una ex colonia le ganaba a una potencia europea. Bueno, con la pérdida de Cuba, que fue lo último, la última colonia que tuvo junto a Puerto Rico, fue el fin del colonialismo español en todo lo que es Latinoamérica. Y ya cabe recalcar que Estados Unidos tenía un afán expansionista. Había lo que es comprado la Luisiana a los franceses, le había comprado todo el territorio de Alaska a Rusia. El país, Estados Unidos, siempre ha tenido afán expansionista y es obvio porque siempre han sido comerciantes y ellos tienen sangre pura de los, de los ingleses. Ellos tenían ese afán de conquista, ese afán de superación.
por eso que tuvieron otra mentalidad, exterminando a los pueblos nativos y trayendo sus propias culturas, sometiendo a los esclavos y así por así. En fin, ellos tenían otra mentalidad, la cual fue someter a los esclavos. Y así fue como Estados Unidos hasta la actualidad vive metiéndose y controlando todo el mundo. ¿Por qué se cree que son las guerras en Vietnam? Las guerras en Medio Oriente para controlar el petróleo. ¿Por qué ese interés en Texas? Que antes Texas era mexicano. Ese afán de anexarse Texas. ¿Por qué? Porque sabían que ahí había petróleo, mucho petróleo. Es la principal fuente de petróleo de Estados Unidos. ¿Y por qué lo que es California? ¿Por qué? Porque se enteraron que ahí había oro. Y ya ni corto ni perezosos. Declararon la guerra al Estado de México. Y por otra parte estaba la independencia de Texas. Obviamente esa independencia de Texas era ideada ya maniquilada, como quien dice, por los Estados Unidos, enviando colonos con el permiso mexicano acá. Y una vez que ya estuvieron ahí, independizaron bajo decreto popular. Y obviamente ganó la independencia texana y México no pudo atender dos problemas a la vez. O bien estaba con las guerras, o bien estaba atendiendo la independencia de Texas, que al final, por voto popular, los texanos se anexaron a los Estados Unidos. Bueno, mis amigos, yo creo que por eso basta. Espero que vean mi canal, se suscriban. Otro día les hablaré sobre lo que fue la Gran Colombia, cómo fue lo que es la Gran Colombia, los países que estuvieron involucrados, un tema más a fondo sobre lo que es la Gran Colombia, por qué, hechos y consecuencias de lo que es de la disolución de la Gran Colombia. Hubiera sido mejor habernos unido para ver, ahí sí hubiésemos sido una potencia, pero desgraciadamente no nos unimos. Si hubo o no hubo intervención norteamericana en la disolución de la Gran Colombia, hubiéramos sido una gran nación. Se los dejo, amigos. Un gusto, que disfruten. Ya saben, si les gustó mi video, no se olviden suscribirse. Denle un like, que me ayudaría mucho. Estaré hablando temas de políticos, no temas míos personales, no. Serán temas bien investigados. Yo daré mi opinión y espero sus mensajes. Cualquier mensaje yo les responderé, mis amigos. Bueno, un like, suscríbanse a mi canal, responderé sus preguntas. Cualquier duda, comentario, sugerencia, estaré abierto a todo tipo de preguntas. Wow. Chao, amigos, cuídense, bye.